cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a ofrecer a nivel mundial soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial, porque aclaramos cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar, es decir, cómo se deben cumplir sus condiciones, características, requisitos, cómo se deben aplicar y propiamente cómo aplican los derechos y deberes a la medida de cada problema jurídico relacionado con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente, cada problema jurídico relacionado con inteligencia artificial. Y hoy explicaré como una de las formas mediante las cuales aclaramos cómo se viabiliza jurídicamente la inteligencia artificial, cómo existe la viabilidad jurídica de la inteligencia artificial, cómo viabilizar jurídicamente la inteligencia artificial, es decir, cómo hacer que exista de una forma válida jurídicamente, es decir, cómo aplican los derechos y deberes y cómo lograr propiamente aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Nuestro curso institucional, explicar en qué consiste nuestro curso de educación institucional, nuestro curso jurídico institucional, nuestro curso de educación jurídica institucional, es decir, para instituciones, propiamente para organizaciones de un sector público o privado ubicadas en cualquier parte del mundo, porque con nuestro curso el equipo de trabajo de la organización que lo contrate se formará, capacitará, actualizará, perfeccionará, educará, cultivará sobre cómo existen, cómo son y por ende qué son y cuáles son y por ende cómo aplican los fundamentos jurídicos, es decir, las características de los derechos y deberes y propiamente la forma de los derechos y deberes sobre cómo es la forma de los derechos y deberes y por ende cómo aplican, cómo proceden los derechos y deberes a la medida de la inteligencia artificial frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica, es decir, las variables, los elementos, las partes y el todo de la relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Por ende, es un curso con vocación, de vocación universal, es un curso universal porque se basa en algo universal, en los fundamentos jurídicos y propiamente en la forma de los derechos y deberes. Los derechos y deberes no son algo relativo, no existe una libertad aquí y otra libertad allá, o una justicia aquí y una allá, o un derecho aquí y un derecho allá. No, el derecho es el todo de lo definido en él y propiamente es el todo que define las características y propiamente las partes y el todo y en definitiva la forma de los derechos y deberes. Por eso es algo universal y por ende, por consiguiente, los derechos y deberes son algo universal y por ende la inteligencia artificial, cada inteligencia artificial, toda inteligencia artificial, cualquier inteligencia artificial, la inteligencia artificial que exista en una relación jurídica, existente en la relación jurídica, en alguna relación jurídica, en cualquier relación jurídica, en cada relación jurídica, en la relación jurídica debe existir de una forma válida jurídicamente, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada quien que se relacione con ella, es decir, con una de las partes y el todo de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista, a la medida de cómo exista en una relación jurídica y por ende se conoce cómo existe la diligencia, es decir, cómo según el perfil, la condición jurídica, el perfil jurídico de cada quien, proceden, aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes. Entonces, con esto queda claro, les quedará claro, le quedará claro al equipo de abogados y en general al equipo de trabajo de abogados y no abogados, porque en este caso nuestro curso institucional es para todo el equipo de trabajo que involucre, es decir, que desee formar propiamente, que desee educar la organización que lo contrate y por ende le quedará claro al equipo de trabajo involucrado, quedará educado, le quedará claro al equipo de abogados y no abogados cómo aplican los derechos y deberes, cómo existe la responsabilidad jurídica, cómo existe lo posible y lo imposible jurídicamente, qué es lo posible y lo imposible jurídicamente y por ende qué es lo previsible, lo atendible y lo irresistible, imposible de atender jurídicamente en relación con la inteligencia artificial y propiamente cómo existe
el manejo jurídico, el manejo válido jurídicamente de la inteligencia artificial. Porque incluso cuando algo sea imposible, irresistible y propiamente no controlable, esto no significa que no apliquen derechos y deberes frente a ello. Se trata es de conocer cómo aplican los derechos y deberes e incluso frente a lo incontrolable, frente a lo que no sea posible de controlar, manejar plenamente, totalmente por parte de la capacidad humana, con la capacidad humana, de todas maneras, la capacidad humana debe aplicar los derechos y deberes frente a ello para que en todo momento exista el cumplimiento del derecho y por ende incluso lo incontrolable se gestione de una manera diligente y por ende sus consecuencias positivas y negativas existan de una forma válida y por ende, por ejemplo, existe una gestión válida del riesgo en relación con la inteligencia artificial. Entonces, para que esto quede claro, con nuestro curso jurídico institucional sobre la inteligencia artificial, sobre la validez jurídica de la inteligencia artificial, el equipo de trabajo de la organización que lo contrate quedará perfeccionado, conocerá, comprenderá, tendrá sólido, tendrá maestría en relación con la forma de los derechos y deberes y propiamente la forma de aplicar los derechos y deberes, la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y por ende entenderán cómo manejar asuntos jurídicos y propiamente cómo manejar cualquier situación relacionada con la inteligencia artificial en la cual apliquen derechos y deberes porque son capaces, serán capaces, quedan siendo capaces, obtienen la capacidad, fortalecen su capacidad en relación con la forma de cumplir con el derecho, tendrán claro cómo cumplir con el derecho, conocerán cómo se cumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista proactivo, preventivo, diligente, es decir, del cumplimiento del derecho en cada una de las fases, en cada una de las partes y el todo de cada relación jurídica donde vaya existiendo y propiamente existe inteligencia artificial, como en relación con el manejo válido jurídicamente de los conflictos, las controversias, las disputas, los ambientes antijurídicos, la invalidez jurídica que exista en relación con el incumplimiento del derecho que exista, con alguna forma de incumplimiento del derecho que exista, en cuanto a la inteligencia artificial, frente a la inteligencia artificial, y por ende conocerán cómo es el debido proceso y propiamente cómo aplicar los derechos y deberes, cómo aplican y por ende cómo aplicar los derechos y deberes en el manejo de las controversias que existan en relación con la inteligencia artificial, para que así quede claro cómo resolver las controversias y por ende cómo se define quién o quiénes son responsables jurídicamente por un incumplimiento del derecho ante la inteligencia artificial y cómo propiamente existe dicha responsabilidad, cómo se debe asumir el efecto de dicha responsabilidad y propiamente cómo se asume la responsabilidad jurídica, cómo se debe asumir la responsabilidad jurídica por parte de cada quien que sea responsable de un incumplimiento del derecho o propiamente de cada incumplimiento del derecho, según cómo cada quien incumpla con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Y por ende se conocerá el contenido, el fundamento del contenido y por ende alcance de la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho. Es decir, se sabrá cómo se maneja la responsabilidad jurídica, cómo aplica, cómo procede, cómo aplica, cómo existe la responsabilidad jurídica del incumplimiento del derecho por el incumplimiento del derecho ante el incumplimiento del derecho en relación con el incumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, en relación con una inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Entonces se es capaz de saber cómo se cumple con el derecho para hacer que la inteligencia artificial, que la IA, que este producto conocido denominado como inteligencia artificial exista bien, cómo se cumple con el derecho para que exista el bien en relación con la inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial exista bien, sea buena, logre el bien, dé el bien, brinde bienestar en lo que dependa de ella según cómo existe en cada relación jurídica, y a la vez se sabrá cómo manejar las controversias, las disputas, los conflictos que existan por el incumplimiento del derecho ante una inteligencia artificial, en relación con una inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Y por ende obtienen cultura jurídica organizacional en este tema y en general tendrán claridad sobre qué son, cuáles son y cómo aplican los derechos y deberes. Pero específicamente tendrán maestría en relación con los derechos y deberes, en la forma en la cual aplican los derechos y deberes, en cuanto a la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y si lo desean, los invitan a www, los invito propiamente a www.juridia.co para que en la sección de servicios accedan al servicio que se llama curso institucional y de esa forma, es decir, propiamente el servicio, perdón, se llama educación institucional
curso jurídico institucional, educación institucional, para que ahí conozcan toda la información, conozcan la información del curso, de este servicio de educación institucional, y de esa forma, si lo desean, nos contacten y se formen, se eduquen, se capaciten, se actualicen, se perfeccionen en ello, obtengan maestría jurídica en relación con la inteligencia artificial para que así puedan manejar asuntos jurídicos a nivel preventivo o correctivo, a nivel del cumplimiento o del incumplimiento del derecho ante la inteligencia artificial. Como se dan cuenta, el lenguaje que se maneja en cuanto a este producto, en cuanto a propiamente este servicio de educación, es amigable, es comprendible, es claro para los abogados y no abogados. Por supuesto, si existen abogados, participarán de una manera que nos permita retroalimentar, gracias a su experiencia, a su conocimiento, cada uno de los puntos, cada uno de los fundamentos jurídicos, cada uno de los elementos de los derechos y deberes y propiamente cada uno de los temas que vamos abordando en el curso, pero a la vez si no existen abogados también con base en su valiosa experiencia, dimensión, conocimiento, se da una retroalimentación interesante porque, por ejemplo, pueden existir puntos de vista técnicos de ingenieros o administrativos desde el punto de vista de la gerencia, la administración o puntos operativos de otra índole. En general, cada participante, es decir, propiamente cada miembro del equipo de trabajo, es valioso y permitirá que se logre dicha cultura organizacional porque se articulan, armonizan, encajan, solidifican los diferentes puntos, quedan claros los diferentes puntos relacionados con la inteligencia artificial, lo cual permite que propiamente se logre cultura jurídica, conocimiento, perfeccionamiento jurídico, rigor jurídico, claridad jurídica en relación con la inteligencia artificial y por ende tendrán esa capacidad que les indico para manejar asuntos frente al cumplimiento y el incumplimiento del derecho en cuanto a la inteligencia artificial frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Por eso les reitero mi invitación a nuestro sitio web ubicado en www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y si lo desean, conozcan la sección de servicios y dentro de ella conozcan el servicio de educación institucional, el curso institucional que ofrecemos y así su equipo de trabajo quede formado en ello y sea capaz de saber, es decir, tenga claro cómo se produce, cómo se crea, es decir, cómo se idea, diseña y desarrolla la inteligencia artificial de una manera, de una forma válida jurídicamente y cómo se interactúa de una forma válida jurídicamente en relación con ese producto, con este objeto conocido como inteligencia artificial. Y a la vez sabrán cómo existe el control válido por parte del sector público o privado en relación con la inteligencia artificial, cómo existe el mantenimiento, el soporte, la actualización, la innovación, la mejora y propiamente la operación válida de la inteligencia artificial. Y por esa razón es un curso que por un lado es importante para cualquier organización porque la inteligencia artificial está presente y cada vez más en las organizaciones y a la vez porque es necesario hacer las cosas bien, ser diligentes, cumplir con el derecho en las actividades organizacionales, en la organización, en las organizaciones, y por ende, si se tiene este conocimiento, se tiene claridad y se supera esa confusión general sobre si el derecho es suficiente o no frente a la inteligencia artificial y cómo se cumple con él, y no se dependerá de que existan en todos los casos, normas detalladas, normas jurídicas, normas detalladas sobre cada uno de los puntos de cómo hacer las cosas bien frente a la inteligencia artificial, es decir, sobre cómo existe la validez jurídica frente a la inteligencia artificial, porque se conocerá el fundamento, es decir, el todo de cómo existen los derechos y deberes, ¿cierto? El fundamento jurídico, la forma de los derechos y deberes, las características y propiamente la forma de los derechos y deberes, y a la vez se será capaz de promover y propiamente de potenciar a la organización mediante la inteligencia artificial. Se logra un empoderamiento por parte de cada quien que sepa cómo crear, usar y propiamente interactuar de una forma válida jurídicamente frente a la inteligencia artificial y por ende la organización aumenta su valor porque obtiene una cultura jurídica, un conocimiento jurídico de alto valor, obtiene un alto valor jurídico y por ende es capaz de saber cómo crear, usar y en general relacionarse de una forma válida con la inteligencia artificial, lo cual hará que sea más óptima en el desarrollo de sus actividades porque se complementará, potenciará, efectivizará, hará más óptima, aumentará su efectividad, hará más efectiva, mejorará gracias a la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Un fraternal saludo. Que estén bien.